Lo que a continuación voy a contar es algo que me pasó hace mucho tiempo por San Andrés Tuxtla, perteneciente a Veracruz, en donde hay un pueblito llamado Mecayapán. Ahí fue exactamente donde me sucedió este terrorífico evento. Tendrá más o menos como medio año, y es tan real que hasta me da miedo contarlo, porque de verdad es algo para causar miedo. Esa vez, era un día lluvioso muy normal, pero en el pueblito que vivo, cada vez que llueve se va la luz y pues ese día era uno de esos. Mi mamá se fue a trabajar y aprovechando le dio un ride mi papá, ya que su trabajo quedaba por la misma ruta y podía dejarla a la pasada. Mi hermana, cuando vio que ellos se fueron, me dejó yéndose a casa de su novio, quedándome yo sola. Tengo otro hermano que desde hace 2 meses no se aparecía para nada por la casa, puesto que había tenido un fuerte disgusto con mi papá, a tal extremo que terminó corriéndolo, pues se enteró que él consumía drogas, cosa que no podía permitir mi padre en su casa. Entonces, por tales motivos, ese día lluvioso me encontraba sola en la casa. Todo estuvo normal hasta cierto momento. Desayuné sola sin problema. Después me puse a lavar los trastes, ya que terminé. Me senté a un lado de la ventana viendo por ella cómo caía el agua de la lluvia. En eso me levanté para ir al baño. Luego regresé de nuevo a la sala para sentarme y seguir viendo caer las gotas de la lluvia. Pero miré que la puerta principal estaba abierta, la cual antes yo había dejado completamente cerrada. La quise cerrar, pero algo muy pesado y fuerte me lo impedía por fuera. Asustada la solté al mismo tiempo que me fui corriendo a mi cuarto, que estaba en el piso de arriba. Subí muy alterada, atrancando bien mi puerta. Me metí a la cama, tapándome de pies a cabeza, mientras escuchaba cómo alguien iba subiendo muy pero muy lento los escalones. Supuse que era algo pesado, porque cuando pisaba, cada escalón emitía un escalofriante sonido. Dios mío, de tan solo recordarlo me dan ganas de llorar. Pasaron alrededor de 15 minutos, cuando esa cosa ya estaba en el piso de arriba, donde yo me encontraba. Hacía un sonido horripilante, como si trajera un cuchillo y lo fuera tallando por toda la pared. Ese ruido me erizaba la piel. Imagino que hasta el más valiente le pondría la piel de gallina si escuchara esos horripilantes ruidos. Luego, al estar más cerca de mi habitación, empezó a emitir unas espeluznantes carcajadas, poniéndome al borde del pánico. Me armé de valor, tomé un bate y me dirigí hacia la salida de mi recámara. Pensaba salir corriendo, darle un fuerte golpe y tratar de huir a la casa de mi vecina. Era mayor y entre su hija, ella y yo nos podríamos defender mejor. Pero solo eran pensamientos que se me venían a la cabeza, porque la verdad, temía por mi vida. Imaginaba también que allí acabaría. Temblando de miedo, me asomé por una pequeña rendija que tenía a la puerta. Entonces vi lo más espantoso que haya visto en toda mi vida. Era una mujer como de unos 2 metros de altura, muy delgada. Su tez era blanca, de cabello largo negro. Tenía sus ojos rojos enfurecidos, de orejas puntiagudas, nariz picuda, su cara llena de arrugas y pelos, sonriendo macabramente, totalmente desnuda. Sus piernas huesudas eran las que emitían ese horrible sonido cuando iba subiendo los escalones, y caminaba doblada como si no pudiera enderezar su cintura. Tenía unas enormes y horribles uñas en las manos llenas de mugre. Tal vez era con las que hacía el horrible ruido al tallarlas en la pared. La verdad no lo recuerdo bien, o más bien, no lo quiero recordar, porque me causa escalofríos. Me estaba sucediendo y no entendía en ese momento qué era esa cosa horrenda, pero de lo que sí estaba segura era que no era de este mundo. Pasaron algunos minutos, 3 minutos. Entonces, aquel horrible engendro volteó hacia mí y se dio cuenta que la estaba mirando, porque se acercó a la rendija y por el otro lado me sonrió muy macabramente, mostrando sus dientes podridos con unas carcajadas espeluznantes que hasta me hicieron llorar. Pero lo más aterrador fue que en cuestión de segundos, ese demonio ya estaba dentro de mi cuarto. La verdad, no comprendo cómo es que logró entrar, porque la puerta jamás abrió. Fue como si hubiese atravesado la pared. Al borde del pánico, no sabía qué hacer en ese momento, pero juro que en cuestión de minutos me relajé. Fue extraño,
pero en ese momento también sentí que alguien estaba conmigo. Era una presencia buena porque me hizo recordar una oración que no sé cómo llegó a mi mente y empecé a orar. Señor Padre mío, Jesús bendito, envuélveme con tu divino manto y protégeme de todo mal. En eso, esa cosa empezó a dar vueltas y se retorcía, como si le estuviera doliendo lo que decía en mi oración. Luego desapareció. No sé cómo, pero se esfumó, dejándome unos grandes arañazos. Yo no paraba de llorar hasta que llegó mi hermana, me abrazó y me llevó a la parte de abajo, y allí estuvimos hasta que llegaron nuestros padres. Todo eso me pasó en cuestión de minutos. No me creían. Decían que era imposible, además supuestamente me habían dejado con mi hermana, pero ella, muy avergonzada, les dijo que me dejó sola para ir a casa de su novio. Mis papás la regañaron. Después vieron mis heridas y rápidamente fueron en busca de alguien que sabía sobre estas cosas, y dijo que esto era un mal que nos arrojaron en la puerta y que había sido la novia de mi hermano en venganza por haberlo echado de la casa. A los 2 meses mis heridas estaban sanadas completamente. Después nos dieron una noticia muy fea. La novia de mi hermano apareció muerta con los ojos fuera de sus cuencas. Su rostro tenía una expresión de miedo como la que yo tenía cuando vi eso en casa. Al parecer las cosas que nos hizo se le regresaron y ella no pudo salvarse. La persona que nos curó asegura nos habían enviado a una bruja muy poderosa para hacernos ese mal, pero fue más poderoso lo que me ayudó, evitando que me hicieran daño. Luego mi hermano regresó con nosotros y nos mudamos de casa. Ahora ya se encuentra rehabilitado y la pesadilla terminó, gracias a Dios. Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Pastor nació en el año 2000, justo el año donde el mundo entero entró en pánico, debido a que se corría el rumor que el inicio del milenio iría a la par con el nacimiento del anticristo, el hijo del diablo. Este temible ser traería consigo muerte, maldad, odio, desolación y otras calamidades al mundo. La gente solo podría reconocerlo debido a la marca que esta bestia traería de nacimiento, el número 666. Pastor, desde el momento de nacer, contó con 3 remolinos juntos en la cabeza, que asemejaban los 666 que tanto se mencionan como números malignos. Yo siempre le decía a mi exesposa en tono de burla que su hermanito era el anticristo, porque cumplía con la fecha de nacimiento del segundo milenio y los remolinos como la marca del diablo. Pero ella siempre se molestaba conmigo y me decía que yo no jugara con esos temas delicados. Cuando Pastor era un niño, no recuerdo que se haya enfermado en alguna ocasión, salvo una vez a días de su bautismo. Tampoco recuerdo que sufra de caídas o alguno de los accidentes comunes que sufren los niños durante su aprendizaje a caminar, como cualquier niño pequeño. Cuando tenía los 6 años, en una ocasión se fue a jugar al patio de la casa, el cual era inmenso y con una gran cantidad de árboles, además de que también colindaba con el monte, ya que la casa era la última del poblado. Ese día, Pastor salió desde la mañana y no supimos nada más de él durante todo el día, por lo que toda la familia se preocupó y acudimos a su búsqueda, pero no pudimos dar con él. Ante tal situación, la familia de mi exesposa se encontraba inconsolable y las autoridades nos comentaron que aún no se podía emitir una alerta de búsqueda si no habían pasado las 72 horas de la desaparición. No obstante, cuando ya eran cerca de las 11 de la noche, logramos dar con él, o más bien, él apareció. Recuerdo que mi entonces esposa, así como su madre, se la pasaban llorando sin parar dentro de la casa,
y mi suegro y yo nos encontrábamos en la parte trasera de la misma, alisando unas lámparas para retomar su búsqueda. La noche era fría, y una densa neblina comenzaba a caer sobre los árboles que ya se encontraban deshojados, debido a que ya estábamos en otoño. Conociendo las inclemencias climáticas de la época, nos encontrábamos apurados para salir de una vez a la búsqueda, antes que la neblina nos borre por completo la visión. Recuerdo que yo estaba bastante nervioso. Veía mis manos temblar de una forma inusual cada vez que me llevaba el cigarrillo a la boca. Mi suegro tenía los ojos bastante rojos por no parar de llorar, pero en ese entonces se mantenía sereno. Y bueno, ¿quién nos asustaría viviendo en una zona donde los niños desaparecían y por lo general aparecían muertos con evidentes signos de tortura, abuso o robo de órganos, sin justicia alguna que aclare las cosas y con malvivientes que andaban libremente entre nosotros? Repentinamente, Guardián, como se llamaba el perro de la familia, comenzó a ladrar hacia el punto más negro y tétrico del patio. Esto me pareció perturbador. Los ladridos eran con tal bravura que incluso el perro sacaba espuma de la boca. Yo nunca había visto a Guardián ponerse de esa forma. Al notar la desesperación del perro, tanto mi suegro como yo, rápidamente miramos hacia el lugar donde el can ladraba. Entre atemorizados y alegres, vimos a lo lejos una pequeña silueta parecida a la de Pastor caminando forzadamente, como si cargara algo pesado. Pero lo que nos desconcertó, y al menos a mí me causó que la boca se me secara en cuestión de segundos, fue mirar detrás de él una inmensa sombra que lo escoltaba. Por la oscuridad del sitio, no logramos ver lo que exactamente era aquella silueta que estaba detrás de él. Hasta el día de hoy no puedo olvidar esa enorme sombra de aproximadamente 2 metros, que se miraba con un cuerpo delgado, y al menos a mí me pareció ver que tenía unos enormes cuernos. Mi suegro por su parte nunca me pudo confirmar si él igual había visto los cuernos, pues él no traía puestos sus lentes y su visión se encontraba mermada. Pero yo estaba muy consciente, y les juro que hasta la fecha cuando recuerdo a esa criatura con sus enormes cuernos, siento que se me enchina la piel. Todo ocurría en cuestión de segundos, y con mucha ilusión rápidamente movimos las linternas hacia donde veíamos la sombra. Pero esta situación tampoco ayudó mucho para que me calmara. Al tener la luz de frente, la pequeña silueta se detuvo sin hacer movimiento alguno, y sus ojos tomaron un color bastante rojo, con un brillo que me atrevería a decir que es fuera de este mundo. Al ver esto, enseguida pensé que alguien lo había amenazado, y siguiendo con la tónica de mi nerviosismo, lancé un par de balazos al aire. Mi suegro de igual forma comenzó a desesperarse y gritó con un tono suave: «Pastor, mi amor, ¿eres tú?». Al escuchar la voz del Señor, el niño de nueva cuenta retomó la caminata, pero la silueta de atrás en ningún momento desapareció, y fue por eso por lo que rápidamente corrimos hacia él, cargando en brazos nuestras escopetas, pensando que alguien estaba detrás de él, aunque yo estaba seguro de que ese no era el caso. Guardián, el perro, se nos adelantó, pero no se detuvo al llegar cerca de Pastor, sino que siguió de largo corriendo a toda velocidad, mientras ladraba ferozmente como si estuviera persiguiendo algo. Al llegar a unos cuantos metros de Pastor, miramos que no había nadie detrás suyo, pero aminoramos esta situación al sentir un alivio por encontrarnos con el niño. No cabía nada más en nuestros corazones y mentes que haberlo encontrado con vida. Las cosas raras no terminaron al ver a Pastor en ese momento. Incluso, creo que a partir de allí todo se tornó aún más terrorífico. Pastor no llegó solo del patio, traía consigo cargando una cruz de una madera muy antigua, con una figura del Nazareno en el centro, la típica figura de la crucifixión, pero esta tenía algo de especial, lo que a su vez a mi gusto era algo aterrador. El Cristo era un Cristo color marrón, de casi la misma estatura de Pastor. Quien sea que lo hubiera creado, lo había hecho afinando todos los detalles. Y en su rostro, lejos de mirarse la típica expresión de sufrimiento,
El Cristo tenía una gran sonrisa en ella. Yo lo describiría como si algo le estuviera causando placer. Además de la macabra cruz, junto con Pastor también llegó un gato negro que no era nuestro, y tampoco lo habíamos visto por allí en alguna otra ocasión. Por su parte, el niño se encontraba extremadamente sucio. Su aspecto era como si se la hubiera pasado escarbando la tierra, y a juzgar de que la tierra le cubría todo el cuerpo, yo supuse que había cavado muy profundo, aunque rápidamente descarté esa idea, porque no me cabía en mente cómo un niño tan pequeño pudiera escarbar tanto solamente con las manos. Al igual que él, el Cristo que tenía en manos también se encontraba sucio, como si hubiera pasado mucho tiempo enterrado, y solo era aquel gato quien se veía impecable. Mi suegro rápidamente abrazó a Pastor, al tiempo que lloraba y gritaba a mi suegra y a mi esposa para que salieran de la casa. Yo por mi parte alcé la cruz, y vaya que era bastante pesada, por lo que no comprendí cómo el niño pudo haberla cargado. De igual forma, al tener la cruz entre manos, tuve una impresión como si ésta comenzara a quemarme, por lo que la dejé caer. El niño, al ver esta situación, se apartó rápidamente de los brazos de su padre y corrió hacia donde la cruz había caído. Y sin decir nada me miró con una cara de molestia, para posteriormente cargar la cruz y seguir caminando hacia su casa. Al llegar a la puerta, con sumo cuidado asentó la cruz y se metió pidiéndole agua a su madre y a su hermana, quienes lloraban de alegría y lo abrazaban efusivamente. Pastor, después de beber bastante agua, se tomó un baño y se fue directo a la cama, diciendo que no tenía ganas de hablar porque se sentía muy cansado. Nosotros nos quedamos en la sala, platicando acerca de todo lo que había ocurrido. Yo les conté lo que había pasado con respecto a la sombra y sus grandes cuernos, pero nadie me creyó. Aunque mi suegro al principio alegaba que él igual había visto a la silueta, al paso de los minutos comenzó a decir que ya no estaba tan seguro, y al final estaba convencido de que seguramente se trataba de la sombra de un árbol. También nos extrañamos y no pudimos buscarle explicación alguna al significado de la cruz con el Cristo marrón. Mi suegra dijo que apenas amaneciera lavaría la figura y lo colgaría en su sala, puesto que ella consideraba que el Cristo marrón era el milagro que le salvó a su pastor. Pasaron un par de horas y al fin todos íbamos a ir a la cama, pero repentinamente comenzamos a escuchar unos terribles aullidos de lamento venir del patio. Los aullidos eran más bien quejidos. Entonces fue cuando mi suegro y yo caímos en cuenta que Guardián se había ido más allá de nuestro patio, como persiguiendo algo y no había regresado, por lo que posiblemente ese llanto, ese quejido, era de él. A toda prisa mi suegro y yo salimos hacia el patio, pero la neblina no nos permitió ver nada y solo quedamos atónitos mirando hacia el patio, con mucha impotencia, escuchando cómo Guardián lloraba. Por ratos ladraba y gruñía como si estuviera intentando defenderse de algo. Poco a poco sus quejidos perdieron fuerza hasta que cesó. Pobre Guardián, quién sabe qué habrá sido de él. Desde ese día jamás lo volvimos a ver. Al día siguiente le preguntamos a Pastor acerca de lo que había ocurrido. Él decía que no recordaba, pero que su papá siempre estuvo con él. Situación que se nos hizo extraña, puesto que el Señor se encontraba con nosotros en todo momento de la búsqueda. Otra situación bastante perturbadora fue que al despertar a primera hora y salir cada quien de su habitación, nos encontramos con el Cristo marrón colgado en la sala e impecablemente limpio. Pastor solo se encontraba frente a él mirándolo. Cuando se le cuestionó acerca de quién lo había ayudado a subirlo, él dijo que él solo lo había hecho, puesto que la cruz era liviana. Yo sabía que no era así. La cruz era bastante pesada y no era propio de un niño de 6 años alzar y acomodar en la pared una figura de su tamaño y de su mismo peso. Todo esto comenzaba a preocuparme, pero no quise arruinar la felicidad del momento con mis alegatos, que yo consideraba en ese entonces un tanto paranoicos. Al filo del mediodía, la policía llegó hacia casa de mis suegros. Estos no fueron bien recibidos por su torpeza y negligencia a la hora de realizar este tipo de reportes, pero ellos no iban tanto por Pastor.
Ellos preguntaban a mis suegros si no habían visto o escuchado algo extraño por allí, puesto que encontraron a unos cuantos kilómetros de la casa a 2 hombres asesinados de forma cruel. Habían sido encontrados por un campesino, crucificados en 2 árboles contiguos. A uno de ellos le habían cosido la boca con sus propios ojos dentro de ella, y al otro también le habían hecho lo mismo, pero en vez de los ojos, tenía dentro de la boca sus propios órganos sexuales. Toda la familia negó haber escuchado algo extraño, y los policías se retiraron, sin tan siquiera preguntar si habíamos encontrado a Pastor. Después que se fueron, mi suegro y yo nos miramos. Habíamos visto comportamientos bastante extraños de nuestro querido guardián, pero omitimos hablar de eso. Hoy en día, al sacar mis conclusiones, yo pienso que el asesino de esos hombres pudo tratarse del mismo ser con el que Guardián intentó luchar y con el cual lamentablemente perdió la vida. Lo más escalofriante de la situación fue la confesión que nos realizó mi suegra minutos antes de retirarse la policía. Ella nos conversó de forma discreta que una noche antes no podía concebir el sueño por tanto pensar en el Cristo que Pastor había traído con él, y en muestra de agradecimiento calentó un poco de agua y salió al patio a lavarlo. Pero al alumbrar a la figura, se dio cuenta que ésta tenía las manos manchadas con abundante sangre. Y también tenía pedazos pequeños de algo que mi suegra llamó como pedacería de carne y vísceras. Por otra parte, Vitrus, como Pastor le llamaba aquel gato que apareció junto con él la noche anterior, era un gato bastante bravo. No permitía que nadie más que familiares y conocidos de Pastor se le acercaran, y siempre se ponía a la defensiva cuando alguna persona ajena a la familia y amigos se le acercaban al niño. En la casa de mi ex esposa, la familia era muy devota, y aun cuando no eran muy constantes acudiendo a las misas, sí eran creyentes a su manera, por lo que desde el 2º año de vida habían intentado bautizar a Pastor, pero siempre que se aproximaba la fecha del bautismo, algo sucedía. En la primera ocasión cuando se acercaba la fecha, Pastor cayó bastante enfermo y por indicaciones del doctor al recomendarle reposo absoluto, prefirieron posponer el bautizo. En la segunda ocasión mi suegro había dormitado en su vehículo camino a casa y embistió un auto estacionado el cual quedó en calidad de pérdida total. Ante esta circunstancia todo el dinero ahorrado para el bautismo fue utilizado primeramente para sacar a mi suegro de la cárcel y posteriormente para pagar los daños realizados al auto. En un tercer y último intento, cuando parecía que en esta ocasión sí se lograría, don Artemio, quien era un allegado de la familia y quien sería el padrino, falleció una noche antes del evento en situaciones bastante raras, puesto que se halló en el patio de su casa descuartizado, sin rastros de que le hayan robado algo y tampoco hubo rastro de que hayan forzado puertas o ventanas. La policía local dictaminó que todo se debió a un ajuste de cuentas por parte del narco, aunque en el pueblo nadie se creyó ese cuento, porque era por demás sabido que don Artemio no se encontraba inmiscuido con los narcos de la región. El día que se acrecentaron mis sospechas de que algo extraño ocurría con Pastor, fue en una madrugada cuando todos dormíamos. Un alboroto se comenzó a escuchar por toda la casa, como si un grupo de personas se encontraran revisando y aventando todo sin el más mínimo cuidado. Por consiguiente, se escuchaba cómo volaban y caían nuestras pertenencias. Considerando que cada uno tenía su propio dormitorio, intentamos salir para ver qué ocurría, pero las puertas estaban atoradas. Al pasar del tiempo el ruido cesó y las puertas de los cuartos se pudieron abrir. Afuera todo se encontraba tirado y desordenado. Al realizar el recuento de los daños, más allá del desastre, no hacía falta nada. Pero las Biblias que se encontraban en la casa estaban achicharradas, como si algo las hubiera quemado. Lo increíble es que a pesar de que varias de ellas se encontraban cerca de papeles o ropa, nada más se quemó, solamente las Biblias. En cuanto a las figuras religiosas, todas se encontraban con la cabeza estallada. Y el otro Cristo que mi suegra tenía en la sala desde mucho antes incluso del nacimiento de Pastor, se encontraba decapitado.
En la entrada de la casa, mi suegra tenía hecho un nicho donde tenía un gran cuadro de la Virgen de Guadalupe. Allí siempre habían flores frescas y coloridas que pasaban a dejar los vecinos de mi suegra, puesto que muchos aseguraban que esa Virgen hacía milagros. También tenía agua bendita que mi suegra solía recolectar de la iglesia para mantener la casa protegida. Pero aquel día, todas las flores se encontraron completamente negras y marchitas. El agua bendita se tiñó de un color rojo. Yo juraría que eso era sangre. Y el cuadro de la Virgen, lo más escalofriante fue ese cuadro sagrado, que dejaba ver que la Virgen había derramado muchas lágrimas de sangre. Era evidente que algo o alguien estuvo en nuestro hogar. También esta situación fue denunciada, pero la policía no quiso proceder, puesto que no había robo alguno que reportar según ellos. Yo, por mi parte, me puse a inspeccionar la casa, en búsqueda de alguna pista acerca de quién pudo haber sido el autor de aquel destrozo. Sé que es difícil de creer, pero lo único sospechoso que encontré fue un pequeño pedazo de Biblia quemada, pegada en la mano del Cristo marrón. Obviamente no se lo comenté a nadie, todos me tirarían a loco, pero por un momento me pregunté absurdamente a mí mismo: ¿acaso será el Cristo quien había bajado de la cruz para romper aquellas Biblias e imágenes religiosas? Con la misma rapidez que se me ocurrió esa idea, fue con la que la deseché. A partir de ese día, Pastor se la vivía en su cuarto, y en la casa comenzamos a percibir presencias paranormales, específicamente sombras. Dicha situación tensó mucho la actitud y la relación de la familia, puesto que vivíamos con miedo. Razón por la cual, después de platicarlo mucho, optamos por solicitar los servicios de alguna bruja de las llamadas blancas. Varias de estas ofrecieron ayudarnos y acudían a nosotros, pero con el simple hecho de dar su primer paso dentro de la casa, estas salían huyendo mencionando que algo muy poderoso, fuera del alcance de cualquier brujo o bruja, se hospedaba allí. Cuando Pastor tenía ya 12 años, arribaron al pueblo un grupo de hombres extranjeros que solían andar con sotanas rojas. Según ellos, eran seguidores de una religión ortodoxa y se encontraban en búsqueda de adeptos. Estos seguidores específicamente visitaban a Pastor y se quedaban en la puerta de la casa platicando por varias horas con él. A mí esta situación me daba una mala espina, pero mi suegra lo aminoraba y muy al contrario le gustaba la idea de que Pastor pueda salir de su cuarto y entretenerse en cosas de Dios. No tardó mucho tiempo para que Pastor, aún teniendo 12 años, pasara de ser inicialmente un miembro más de estos a ser el líder de esa secta en el poblado. En un principio la gente comenzó a visitarlos, porque mediante la entrega de víveres atrajeron adeptos, pero después la misma gente comenzó a acudir de manera voluntaria y desinteresada. Mucha gente les realizaba grandes donativos, y así fue como se pudieron hacer de una extraña capilla pintada completamente de negro, donde a partir de ese momento realizaban sus congregaciones. A simple vista, esta religión o secta era una más de las varias que se habían instalado en el pueblo, pero se dice que sus congregaciones solo funcionaban de pantalla, puesto que hay mucha gente que aseguraba que sus verdaderas sesiones se daban al final del poblado, específicamente monte adentro, donde la gente solía tirar sus mascotas fallecidas. También se cuenta que realizaban sus rituales con cánticos en idiomas desconocidos y entregando en sacrificio a animales que robaban de los ranchos y a muchos vecinos del poblado que ya comenzaban a hartarse de la situación. Puesto que de igual forma cabe recalcar que a partir de la formación de esa religión en el pueblo, los índices de criminalidad aumentaron. Pasaron algunos años y a pesar de solo tener 15 años, la gente amaba y respetaba a Pastor, aunque también tenía opositores que aseguraban que él era una farsa. No obstante, todas aquellas personas que hacían público su descontento con Pastor o su religión, misteriosamente sufrían accidentes mortales que la policía investigaba, pero que nunca se hallaban indicios de que Pastor tenga algo que ver con todo esto. El detonante de mi divorcio fue en el año 2018. Mi ex-suegra había pensado hacer una fiesta grande para festejar la mayoría de edad de Pastor,
situación por la cual mi exesposa y yo nos dirigimos un día antes a la capital para realizar la compra de todo aquello necesario para la fiesta. Ya entrada la noche, nos dispusimos a regresar con la compra, pero el auto sufrió una avería que nos dejó varados. Ante la imposibilidad de encontrar un mecánico a esa hora, ingresamos a un hotel, y fue allí donde pasamos la noche conscientes de que a primera hora del día teníamos que movernos en búsqueda de alguien que reparara el auto. Al día siguiente buscamos un mecánico y este fue quien lo reparó, por lo que estuvimos llegando a la casa del pueblo por allí del mediodía. Desde nuestro arribo a la casa, la situación era bastante extraña, puesto que no había indicios de movimiento adentro, acto que confirmamos cuando hablamos para que alguien nos abriera la puerta. Al ver que nadie nos contestaba, decidí brincar la reja y cruzar por el patio, donde era más fácil entrar, a razón que la puerta trasera tenía dañada la cerradura. Al ingresar a la casa, un macabro hallazgo me dejó horrorizado. Mi suegra se encontraba tirada en la cocina entre un charco de sangre y sin los ojos. Al seguir recorriendo la casa, pude constatar que todas las personas que ocupaban el lugar se encontraban muertas y mutiladas, algunos sin ojos, otros sin dientes y otros sin dedos. Rápidamente me desplacé hacia adelante y le abrí la puerta a mi esposa, y nerviosamente le comenté lo que había visto. Ella estalló en llanto y entró rápidamente para constatar que lo que le había dicho era verdad. Ella, al mirar todo, sufrió una crisis nerviosa y se desmayó. Para ese entonces yo ya había solicitado apoyo a las autoridades, quienes hicieron el levantamiento de los cadáveres. Sin embargo, Pastor no estaba entre las personas asesinadas, así como tampoco se encontró a su gato. Pero lo que me dejó con el mayor terror y trauma hasta lo que llevo de vida fue ver aquella cruz colgada en la sala, como siempre había estado desde su llegada, pero sin el Cristo marrón en ella. La lógica tenía a Pastor como el sospechoso principal, pero de manera increíble, la policía local también manejó el caso como un crimen ligado al narcotráfico, haciendo mínimos esfuerzos en su búsqueda. La policía no tuvo indicios de Pastor y manejaron su desaparición como secuestro. Después de todo lo ocurrido, a mí no me quedaban ganas de seguir viviendo en ese lugar, y le pedí a mi esposa que rehiciéramos nuestra vida lejos del poblado. Pero mi esposa se aferró tanto a la idea de hallar a su hermanito, que se dedicó de tiempo completo en realizar su búsqueda. Esto a mí me desesperaba, puesto que el lugar me daba ya muchísimo miedo, y también mi matrimonio se deshacía. Por todo ello, al paso del tiempo dejamos de entendernos, y fue así cuando nos divorciamos. Sin pensarlo mucho salí huyendo de aquel sitio, donde espero no tener que regresar nunca más. Hola amantes del terror, espero que estén teniendo una excelente y muy bonita semana. En esta ocasión le quiero mandar un especial saludo a Carmen Gómez y a Felipe Silva. Gracias por escucharnos. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.